Ok, entonces a eso te refieres que se prioricen los famosos partidos moleros. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos en la selección mexicana un producto que deja millones, millones y millones de dólares. Sí, claro. Vete a Estados Unidos, llena un partido ve a jugar contra Guatemala y vas a llenar un estadio de 50,000 personas, que va a Sí. generar mucho ingreso, pero que no va a dar nada a nivel futbolístico a la selección mexicana. ¿Te Sí. refieres a esos ejemplos? Sí, en parte. Yo pienso que los intereses económicos, o sea, el anteponer los intereses económicos a los intereses deportivos, limitan en parte el desarrollo de la competitividad a nivel deportivo. Ok, pero dame un ejemplo de cuándo se interpone lo económico que lo futbolístico o lo deportivo. Ok, tú lo dijiste hace ratito, ¿no? Ok. ¿Por qué me tengo que chutar un Atlético San Luis versus, ¿qué dijiste? Puebla, Versus Puebla un sábado por la tarde, ¿no? Cuando podría estar haciendo algo mucho mejor. Ok. Mira, lo que te dije hace ratito, ¿no? El fútbol tiene que ser primero negocio y tiene que ser después deporte. En una liga de, ¿cuántos equipos tenemos actualmente? 18. 18 equipos, ¿no? Y nos tenemos que aventar una liga de ¿cuántos partidos? El mundo de los negocios y el emprendimiento es como una jungla salvaje, indómita y brutal. Si estás pensando en aventurarte al emprendimiento o ya tienes un proyecto en marcha, esta guía de supervivencia es para ti. A través de conversaciones sinceras, exploraremos temas relevantes para la comunidad emprendedora, relacionados con finanzas, negocios y actualidad. No nos limitamos a consejos triviales sobre emprendimiento. Aquí cuestionamos, desafiamos la verdad, porque la única forma que los humanos conocemos para llegar a alguna parte es dejando algo atrás. Yo soy Marian Martínez Y yo soy José Antonio Duclos. esto es Negocios en la Jungla. Suscríbete al podcast y síguenos en redes sociales. En este episodio analizaremos la manera en que los negocios influyen en el desarrollo del fútbol en México, su impacto en la competitividad de la Liga MX y su comparación con otras ligas más o menos desarrolladas. Comenzamos. Mad, Dime. otra pregunta, ahora ligando lo que son los negocios y una de nuestras pasiones más profundas y la que en momentos desperdiciamos 45 minutos de videollamadas de trabajo platicando, el fútbol. Ok, Y te hago una pregunta ligada a negocio y fútbol. de acuerdo. ¿Por qué en México estamos tan rezagados a nivel futbolístico? ¿Por qué en un país de 130 millones de habitantes Ajá. y una liga con salarios tan altos seguimos aún teniendo un nivel futbolístico tan rezagado? O sea, ¿por qué me tengo que aventar un Atlético San Luis Puebla en un sábado asquerosamente aburrido? ¿Qué es lo que pasa? Esa es una gran pregunta. Una de las primeras razones que yo veo como aficionado al fútbol es que el fútbol en México es un negocio tan lucrativo que primero es negocio y después es deporte. ¿A qué me refiero? Eso da para muchas opciones, ¿no? Primero, el fútbol tiene que dejar dinero, lo cual antepone los intereses de aquellos que dirigen el negocio a los intereses de aquellos que dirigen el deporte. Por algo no existe una liga de desarrollo con las condiciones adecuadas para generar el talento que se requiere para generar avance deportivo, ¿no? Primero están los intereses y el deporte está en segundo grado, lo cual no se lo merece la afición mexicana ni ninguna en el mundo. Ok, entonces a eso te refieres que se prioricen los famosos partidos moleros. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos en la selección mexicana un producto que deja millones, millones y millones de dólares. Sí, claro. Vete a Estados Unidos, llena un partido ve a jugar contra Guatemala y vas a llenar un estadio de 50,000 personas, Sí. que va a generar mucho ingreso, pero que no va a dar nada a nivel futbolístico a la selección mexicana. ¿Te Sí. refieres a esos ejemplos? Sí, en parte. Yo pienso que los intereses económicos, o sea, el anteponer los intereses económicos a los intereses deportivos, limitan en parte el desarrollo de la competitividad a nivel deportivo. Ok, pero dame un ejemplo de cuándo se interpone lo económico que lo futbolístico o lo deportivo. Ok, tú lo dijiste hace ratito, ¿no? Ok. ¿Por qué me tengo que chutar un Atlético San Luis versus, ¿qué dijiste? Puebla, Versus Puebla un sábado por la tarde, ¿no? Cuando podría estar haciendo algo mucho mejor. Ok. Mira, lo que te dije hace ratito, ¿no? El fútbol tiene que ser primero negocio y tiene que ser después deporte. En una liga de, ¿cuántos equipos tenemos actualmente? 18, 18 equipos, ¿no? Y nos tenemos que aventar una liga de ¿cuántos partidos?
De 17. 17 partidos, donde no hay una liga de ascenso. Híjoles, la competitividad se ve coartada en pro de las utilidades. O sea, a las televisoras, a las marcas, a los patrocinios les interesa que se jueguen más partidos, ¿no? Aunque no sean partidos que obliguen a desarrollar la competitividad deportiva, a justamente que se juegue una liga con las condiciones adecuadas justamente para desarrollar un poquito más de competencia. Ok, entonces estamos hablando más bien de una liguilla que antes pasaban 12 equipos y se Ajá. quedaban fuera 5 o 6. Sí, justo a eso me refiero. Y que tienes que tener 4 repechajes. Ajá. Porque generan más, porque eso sí generan ingresos, Sí, ¿no? sí. Que no es la temporada, que no generan en la temporada regular. Ajá. Pero eso es contraproducente a largo plazo porque Sí. baja el valor o la calidad en general de la liga. Sí, justo mi punto. En otro episodio del podcast hablábamos de que cuando en un mercado hay necesidades ya resueltas, a ti como emprendedor se te obliga a ser innovador. En este caso, cuando ya tienes tu lugar asegurado en una liga poco competitiva, ¿de verdad hay esfuerzos por desarrollar el nivel futbolístico de tu equipo? ¿O solamente necesitas tener 11 personas corriendo detrás del balón porque esas 11 personas corriendo detrás del balón tengan el nivel que tengan, te generan ¿cuánto? Cada fin de semana. A eso justamente me refiero. Pero eso se va a acabar. Eso creo que se va a acabar. Sí. Digo, el último papel desastroso que tuvo la selección mexicana evidenció estos problemas y está orillando justamente a que se desarrolle un mejor fútbol en México. Pero no sé si existen las condiciones para que eso se genere. Bueno, la única manera es afectar los bolsillos de quienes dirigen el fútbol. Y una manera de afectar los bolsillos del fútbol es un paupérrimo, pero muy paupérrimo comportamiento de la Liga Mexicana y de la selección mexicana. Lo que sí se está empezando a dar, ¿no? Okay. Es tan aficionado al mexicano que se va a tener que dar en muchos años. Sí. Pero se está dando. Sí. Aquí viene otra pregunta bien interesante. ¿Quiénes dirigen el fútbol en México? Bueno, es una persona, ¿no? Don Emilio Azcárraga y de repente el grupo Irarrágorri, etcétera, ¿no? Sí, exacto. ¿Pero ellos son promotores deportivos o son promotores de negocios? Son promotores de negocio y... Justo al punto. Y también ahí se encuentra Ricardo Salinas con los derechos de televisión de la selección, etcétera. Tengo un segundo punto que también no favorece al fútbol mexicano. Ok. ¿No? Y es el mismo dinero dentro del fútbol mexicano que implica salarios altos y un nulo deseo de emigrar a Europa del futbolista mexicano, que Europa sabemos es donde hay un nivel más alto de competitividad. Okay. Entonces al jugador del Pachuca que le pagan 500,000 pesos al mes, ¿qué deseo va a tener de ir a probarse al Leganés en España? Sí, ¿no? Exacto. Entonces el mismo dinero nos está matando. Sí, te genera como deportista, ¿no? Como competidor, te genera una zona de confort bien grande que es bien difícil, pues, de romper. Hay sus excepciones a la regla, ¿no? Donde deportistas que sí vivían en buenas condiciones y demostraron más talento que el promedio, decías, es que yo ya estoy en otro nivel, necesito ir a probarme a un reto más grande. Pero justamente por haber vivido tanto tiempo tan cómodos en una liga tan poco competitiva, no sé qué te hace que cuando vas a otro país donde se habla una lengua diferente, hay una cultura distinta, la forma en la que se vive y se practica el fútbol es completamente diferente. Digo, lo hemos visto ya varias veces. Es más fácil regresarse y colocarse en otro equipo ya como una estrella más o menos probada en Europa, pues que de verdad quedarse, picar piedra y probarse a nivel competitivo como futbolista, como deportista en otro país. Uh-huh. Sí. Es hasta paradójico, ¿no? Yo siento que... Paradójico. O sea, como no tienes necesidad de emigrar a otro país para vivir cómodamente como deportista, te quedas en tu zona de confort. Sí, es un gran impulso el dinero al deporte en México, pero también yo creo que es pues la gran piedra en el zapato, ¿no? Sí, de alguna manera. Totalmente. Sí, tienes un gran punto. Hay un tercer punto que igual me gustaría tocar. Bueno, tal vez 2 puntos. Y es el primero, es el que no llega a ser profesional el mexicano que debe llegar. Que debe llegar, ¿no? Okay. Por 2 razones. Primero hablemos porque la competencia en niveles, en fuerzas básicas, sabemos que no llega el mejor. Sabemos que no llega el mejor. No. Y no llega el mejor por muchas condiciones. Una, porque tal vez ya no tiene literalmente dinero para el camión, para ir diario a entrenar, ¿no? O se ve forzado
por vivir en un contexto tal vez no tan económicamente bueno, a empezar a trabajar en algo que sí le genere dinero desde mucho antes. Versus, no sé, en Alemania alguien de 16 años muy probablemente no va a tener que irse a vender frutas y verduras en vez de estar jugando fútbol. De acuerdo. ¿No? ¿Te acuerdas que una vez te dije, emprendedor no es el que pone un negocio, sino el emprendedor es el que inicia una actividad por cuenta propia? ¿Vale? Y como los emprendedores en el negocio de México, yo creo que también en el mundo del deporte, no solamente en el fútbol, sino en el mundo del deporte, es casi tan o más aún difícil que iniciar un negocio. Sí. ¿Por qué? Porque para empezar no tienes las condiciones adecuadas, ¿no? Un punto por demás establecido, no hay un programa de desarrollo deportivo en México. Existen las instituciones, pero de ahí a que hagan su trabajo como deben de hacer, es sumamente difícil, ¿no? Entonces, ese te pone desde el inicio un camino bien empinado para que tú, como en este caso futbolista verdaderamente talentoso, llegues a debutar en un club de primera división que compruebe tu talento, ¿no? En el camino te vas a encontrar que te hace falta ser amigo, compadre, socio de fulano de tal, Claro. como en los negocios, ¿no? En los compadrazgos. Te vas a encontrar con que tienes que darle dinero al entrenador para poder debutar. Y si vienes de un contexto un poquito vulnerable, no, pues olvídate, ¿no? Etcétera. Y bueno, ese mismo tipo de ciclos se viven y se repiten ya pues, en ligas más competitivas, ¿no? Perdón, en divisiones más avanzadas y se vuelve pues, todavía más exponencial. Lo cual hace justamente lo que dijiste, evita que el que tiene que llegar llegue a los equipos de primera división y no se diga ya todavía ahí ser seleccionado seleccionado nacional y todavía menos se diga pues, hacer un buen papel en Estados Unidos, ¿no? Otro punto. Los mismos extranjeros que llegan al fútbol mexicano son muy bien pagados. Sí, claro. Te llega un argentino, te llega un brasileño, te llega un uruguayo. Ajá. Que esos mismos, que no tienen la culpa, tapan también el progreso de los que están en las fuerzas básicas y que son mexicanos. Entonces, otra vez el dinero nos está dando en la madre como fútbol mexicano. Sí, claro. Creo que hay un sentido como de exoticidad o altas expectativas en un futbolista que se vino de otro lado a jugar a tu equipo, ¿no? Deja tú si sea bueno o sea malo. Que digas, tal equipo fichó a tal estrella de Guatemala, ¿no? O de Argentina o de Colombia, le da como cierto dramatismo, ¿no? Y eso incrementa el valor mediático del jugador y de nuevo ese tipo de movimientos se dan en beneficio del negocio, pero no tanto en beneficio del desarrollo del deporte. No sé si compartes la misma idea que yo. Totalmente. Hay una historia bien bonita que me gustaría compartirte, ¿vale? Y me voy a tomar un par de minutos para compartirla. Cuando Alemania ganó el Mundial, me parece que fue en 2014, ¿vale? Fíjate la disparidad del contexto, ¿no? Yo vi un documental donde un promotor de la Federación Alemana de Fútbol fue con un club infantil, un club oficial afiliado a la Federación Alemana de Fútbol y les dio una plática sobre cómo ellos, al ser parte de un club oficial, también eran campeones del mundo. Eso evidencia que, por ejemplo, en un país como Alemania sí existe un programa que desarrolla el talento local y les da seguimiento desde las ligas infantiles hasta que se vuelven, en este caso, campeones del mundo, ¿no? ¿Qué pasa en México? ¿Quieres ser futbolista? Mijito, te vas a morir de hambre. Mejor estudia Derecho. ¿O no? Pues es un contraste espantoso, ¿no? Porque el deporte es una actividad igual de dignificante que ser abogado o ser dentista, ¿no? No por el hecho de ser deporte tenga su demérito, es una actividad igual de dignificante. Ya establecimos los puntos porque en México no se dan esas mismas condiciones. Ok, y me gustaría también cerrar con por qué un país como Uruguay de 3 millones de personas puede lograr cosas que el fútbol mexicano no puede lograr. Yo creo que hay sus excepciones a la regla, ¿no? Yo creo que entran también situaciones un poquito de azar, pero pues,
te estás refiriendo específicamente al mundial que tiene Uruguay, ¿no? Bueno, tiene 2 mundiales. Dos En mundiales, 2010 llegó mucho más lejos. Saca jugadores como lo son Cavani, Forlán, Ok. Luis Suárez. Y nosotros seguimos intentando convocar a Chicharito. Entonces, porque hay esa disparidad desde un país de 3 millones de habitantes, Ajá. 4, contra uno de 130 millones, los dos igual de futboleros. Ajá. Bueno, yo creo que coordinar el desarrollo del deporte en un país de 3 millones a lo mejor no es tanto negocio y es logísticamente más fácil que coordinar el desarrollo deportivo en un país de 130 millones y un país tan grande como México. Yo creo que ese punto de partida hace, no toda, pero ya una gran diferencia. No estoy seguro, aunque sea mejor la logística en el país de 3 millones, Ajá. tienes una materia de 130 millones, estoy hablando de todos los habitantes, pero bueno, Sí. de 130 millones de personas que pueden llegar a ser futbolistas profesionales. Por densidad de población hay más talento en México, ¿no? Puedes poner a mi ex profesor de educación física y creo que logísticamente va a ser algo, no logísticamente, pero va a ser algo más importante que un país de 3 millones. Estamos hablando de un país de 3 millones de personas. La verdad desconozco la forma en la que Uruguay logró lo que logró, pero sí me suena justamente qué tan lucrativo sea el fútbol en Uruguay. Yo creo que es cuando menos nada lucrativo, lo cual, al contrario que en México, Exacto. contrastante que en México, yo creo que sí le facilita un poquito el camino al niño totalmente. futbolero, ¿no? A convertirse en un Edinson Cavani. Y a emigrar, ¿no? A ver, los que llegan a profesionales en la Liga Uruguaya, pues se ven en la necesidad de o emigrar a México o emigrar a Europa, pero la mayoría quieren emigrar a Europa. Sí. Van emigrando a Europa, se va probando el fútbol uruguayo en Europa, van emigrando más uruguayos, se convierte mejor el fútbol uruguayo. Bueno, no nos vayamos hasta Uruguay, ¿no? ¿Cuál es el perfil de futbolista centroamericano? Se hizo bastante popular una anécdota donde los futbolistas seleccionados de, por ejemplo, Guatemala o El Salvador, bueno, aparte de ser futbolistas, unos eran taxistas, otros eran carpinteros, otros eran maestros de escuela, ¿no? O maestros de educación física. Y además también tenían que ser futbolistas y representar a su nación, ¿no? Claro, el nivel de desarrollo deportivo en un país como el pulgarcito de América Latina, que es El Salvador, es abismalmente diferente al de México con todos sus defectos, ¿no? Pero bien lo dijiste, eso te obliga a ti como deportista a buscar más y mejores oportunidades y eso te obliga a ser por lo menos disruptivo y más competitivo. Y eso se nota. Ok, entonces, para concluir, ¿podemos estar de acuerdo en que el mal del fútbol mexicano es su propio dinero? Yo creo que el dinero es una herramienta que puede ayudar al fútbol mexicano a mejorar, a desarrollarse competitivamente. Creo que el tropiezo del fútbol mexicano es el amor al dinero, ¿no? O sea, el hecho que decíamos, el fútbol en México primero es negocio y después es deporte. Creo que eso es lo que le hace daño al fútbol en México. Las evidencias están a lo largo de toda la participación de México en los mundiales, ¿no? Y pues los últimos problemas que vimos y la forma en la que se está buscando desarrollarlos. Va a pasar mucho tiempo, ¿no? Para que estos problemas se resuelvan. Pero creo que a partir, me parece, del año pasado y estos años ya se está empezando a dar un pie más en la dirección adecuada, pero hasta que aquellos que tengan los intereses necesarios para desarrollar el deporte en México, no primero como deporte, sino al mismo nivel que el del negocio, creo que hasta entonces las cosas van a mejorar. Ok, está por ver si solo el futuro lo dirá. Está por verse y cagajo, es aquí, no allá. Excelente. Señor José. Un placer como siempre. Excelente tema y nos vemos en el siguiente sketch. Perfecto.